Si alguno, como esta chica, por ejemplo, con la que acabo de hablar, no ha podido acceder, bueno, también enviaremos una copia, aunque ahora vamos a decir cosas muy interesantes. Para los nuevos, lo mismo, Adrián Molina, él estuvo, aparte de amigo, él estuvo trabajando el año pasado en Estados Unidos como monitor de campamento, gracias a Let's Live USA, y bueno, él va a complementar un poco pues, esta presentación que yo voy a dar, aportando pues, su experiencia, ¿no? Y cualquier cosa que él considere. Vamos a ir abriendo la presentación y ya pues dejes de vernos el GPto al final lo pondremos también. Están... Espera un segundo. Compartimos la pantalla. Compartimos. Vale. Vale, ya se está viendo. Introducción, ¿en qué consiste este programa? O sea, el Working Holiday USA o Work and Travel, también conocido, es un programa de intercambio cultural que permite pues, estudiantes universitarios españoles trabajar durante el verano en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es importante porque te vas desde España con todo solucionado, trabajo, alojamiento y todo gestionado. Y nosotros siempre decimos, o sea, que al final pasa el verano en Estados Unidos gratis, es una de las frases que siempre utilizamos, y es porque al final, como tú allí ganas más dinero del que realmente necesitas, puedes pasar un verano pues prácticamente sin tener gastos, como por ejemplo Adrián, ¿no? Sí, yo en mi caso personal me fui de monitor de campamento, entonces ahí todo estaba cubierto, donde vivíamos que era bungalow y la comida, pues, bueno, la comida que estaba muy bien. Entonces, realmente no llegué a echar números porque estuve viajando 15 días por California, pero si contamos solo el campamento y los vuelos, gané algo, porque luego gasté en el viaje y aún así me sobró dinero. Claro. El caso del monitor de campamento es diferente porque es verdad que se gana bastante menos dinero que con el Working Holiday, pero claro, no tienes gastos, ¿no? Entonces, pues también es una opción. El Working Holiday se gana mucho más dinero, aunque sí que tengas algunos gastos más, pero bueno, en los dos casos, pues recuperas esa inversión sin problema. Después, lo que ha dicho Adri, la mayoría de la gente le da incluso, tiene dinero de sobra para viajar por Estados Unidos cuando termine, que luego él nos contará un poco qué es lo que hizo. Beneficios para el participante, pues lógicamente lo que hemos dicho, se viaja por Estados Unidos, te permite mejorar tu inglés, te ayuda tanto a desarrollarte personal como profesionalmente. Yo siempre lo recomiendo, son experiencias que al final se va una persona y vuelve otra y merecen mucho la pena. Conoces gente de todo el mundo, por ejemplo, pues tú, por ejemplo, estuviste en casa de... Sí, yo en el campamento era un campamento familiar de semanas y entonces con algunas de las familias, como yo les enseñaba a jugar tenis, hice bastante amistad y luego me invitaron a sus casas en mi viaje por California después del campamento. Entonces conocí bastante buena gente. Hasta te dejaban en el coche, ¿no? Sí. Muy bueno. Al final es eso, o sea, te permite pues, conocer gente de todas las partes y bueno, pues es un gran beneficio. ¿Cómo podemos ayudarte nosotros desde Let's Live USA? Te conseguimos ese trabajo desde España, te gestionamos todos los trámites que tú tienes que necesitar, por ejemplo, el tema del visado es un poco engorroso, pero bueno, nosotros pues ya tenemos experiencia y entonces pues os ayudamos en todo el proceso para que lo hagáis sin ningún problema. Después, si tienes algún problema pues, con la entrevista de inglés o la entrevista de empleo, también os ayudamos, os enviamos documentación para que la podáis preparar, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, ayer tuvimos entrevistas de empleo que la gente está un poquito nerviosa y la verdad pues que si te lo preparas es mucho más sencillo. Importante, bueno, hay fechas del proceso. Es verdad que de momento vamos bien de fechas, pero bueno, al final es un proceso largo, entonces cuanto antes empecéis, mucho mejor. Y aparte este año hemos tenido ya muchísima gente pues que ya ha empezado el programa, no recuerdo bien, pero creo que son ya como 56 y nos quedan poquitas plazas, porque la verdad que nosotros nos dan una serie de plazas limitadas. Las fechas del programa habitualmente son del 15 de junio al 30 de septiembre, pero normalmente los trabajos suelen estar entre el 15 y 20 de junio y finales de agosto, ¿no?
Hay trabajos porque tienen más flexibilidad, eso también cuando nos pidáis, por ejemplo, los empleos podéis verlo. Lo normal es que la gente el 4 o 5 de septiembre esté aquí ya o pues a lo mejor termina de trabajar eso a final de agosto y utiliza septiembre pues para viajar, ¿no? ¿Tú cuándo terminaste tu trabajo? Yo trabajé del 20 de junio al 6 de septiembre y luego estuve en el viaje del 6 de septiembre al 20 de septiembre. O sea, lo que es trabajar, el último día que trabajé fue el 6 de septiembre. Pero había gente, los trabajadores de Estados Unidos se habían ido antes, en plan a mitad de agosto. Ahí nos quedamos más los internacionales. Claro, porque del 15 al 30 de agosto las universidades norteamericanas empiezan, entonces los compañeros que vais a tener de allí, el 15 de agosto pues ya terminan. Por eso es tan importante que la gente que viene de todas las partes del mundo esté disponible 15-30 de agosto. Entonces, si queréis viajar, pedirle al empleador pues permiso para viajar en el mes de julio o ya pues en septiembre. Pero el 15 al 30 pasa lo que ha dicho Adri. Siempre se pregunta flexibilidad con las fechas. Hay muchos empleadores que te dicen un poco el margen que tienes de entrada y el margen que tienes de salida. Entonces, tú tienes que elegir un empleo que se adapte un poco a las fechas que tú tienes. Hay mucha gente que quiere un empleo en concreto, por ejemplo, entonces lo que hace es hablar con los profesores para que le cambien las fechas de los exámenes. En tu caso, ¿tú tuviste que cambiar exámenes? No me coincidió. Pero Lucía, por ejemplo, sí. Lucía sí los cambió. Bueno, Lucía es su novia, ¿no? Él estuvo con Lucía en el campamento y Lucía sí que cambió y no tuvo problema. Lucía sí los cambió. No tuvo problema. Yo no, porque no me coincidió. Vale. Pues nada, cada uno esto lo tiene que decidir, ¿no? Pero que al final los profesores son muy comprensibles con los cambios de las fechas y si lo decís, pues, lógicamente, con eso, con 4 o 5 meses de antelación, ellos no tienen problema. Todos los años hay gente que cambia fechas y, vamos, quitando excepciones, no suele haber problema. Figuras que participan en el proceso. O sea, Let's Live USA, que nosotros somos una agencia reconocida por el gobierno de Estados Unidos, que os ayudamos a conectaros con el sponsor y el empleador y después tramitamos el visado aquí en España. El sponsor, que es un organismo como auditado por el gobierno de Estados Unidos, que nos ayuda con algunos trámites del visado y nos conecta con el empleador. Y después está el empleador, que el empleador es la empresa que te contrata, ¿no? Nosotros trabajamos con diferentes sponsors, entonces tú el primer paso que tienes que dar es elegir qué sponsor es el más adecuado, ¿no? Porque al final el sponsor a nosotros lo que nos hace es conectarnos con las diferentes empresas que te van a contratar. Entonces, en función de los empleos que a ti más te gusten, elegirás un sponsor o otro, ¿no? Este año, por ejemplo, en el Work and Travel o Working Holiday hemos trabajado con 3 sponsors. Uno de ellos nos quedan muy poquitas plazas, pero bueno, tenemos todavía los otros 2. Tipos de trabajo, o sea, los trabajos son un poco de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, se trabajan en restaurantes, hoteles, parques de atracciones, parques naturales. Pues, por ejemplo, estas 2 fotos son de gente que estuvo el año pasado. Pues esta chica es Diana, ellos es Distán, ellos estuvieron en un parque de atracciones en Valencia, en California. Este chico, por ejemplo, es Carlos, es un chico de aquí también de Sevilla. Y bueno, pues los empleos son muy variados, ¿no? Si nos lo pedís, os lo enviamos por correo sin problema. ¿Cuáles son las condiciones normalmente de los trabajos? Salarios entre 8 y 13 dólares la hora. Por ejemplo, en el CAN, que en su caso se paga menos dinero, pero eso sin gastos. Se trabaja entre 40 a 45 horas a la semana. Y después, si lo deseas, puedes obtener un segundo trabajo. Esto hay gente pues, que dice, oye, yo quiero trabajar más, pero la verdad que en España no es muy habitual que la gente obtenga ese segundo trabajo, pero siempre está esa posibilidad. Y después tienes 2 días libres a la semana, pues para hacer un poco lo que tú quieras. Estos son, por ejemplo, algunos empleos que tenemos disponibles este año. La verdad que siempre nos van cambiando. Teníamos muchos empleos, pero ya los hemos cubierto prácticamente todos. Ahora mismo nos quedan como 8 o 9, aunque también se van a abrir algunos más. Esto es Sugurin, que es una cadena pues es como una especie de establecimiento como de golosinas, de tartas, y la verdad que está muy bien porque, por ejemplo, podéis ver algún vídeo en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. La gente que está ahí sirviendo canta, es mucho para niños, está genial. Aparte, los vecinos que tenemos con esta empresa pues son muy atractivos. En este caso, por ejemplo, se habla de Charleston, que es en Carolina del Sur, que es un sitio de playa.
pero por ejemplo hemos tenido Destin, Florida, o Carolina del Sur, no, perdón. O el otro destino era, bueno, Myrtle Beach también en Carolina del Sur. Y bueno, aquí podéis ver un poco cuáles son las condiciones, ¿no? Pues en este empleo, por ejemplo, se puede empezar el 15 de junio, entre el 1 de mayo y el 15 de junio. Las fechas de finalización entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre. Promedio de horas por semana, pago semanal, bueno, un poco de todo. Hay una cosa aquí muy importante. Cuando se firma, por ejemplo, un contrato de trabajo en Estados Unidos, ellos te garantizan un mínimo de horas a la semana. Entonces, tú sabes que siempre vas a trabajar ese mínimo de horas y de ahí tú vas a poder subir, ¿no? Lo normal es la gente, oye, quiero trabajar más horas porque quiero ganar más dinero. Se lo dices, no hay problema. Y aparte son horas extra que aparte se pagan a una cantidad mayor que la hora normal. En la mayoría de los casos, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo se pagaba al mismo precio, pero por ejemplo en este la hora extra se paga a $12 y la hora normal se paga a 9. Este empleo es una pasada, la verdad que solo tenemos 3 plazas, se va a acabar muy pronto. Es en Phoenix, bueno, Phoenix, es en un parque de atracciones. Esto es una ciudad que está muy cerca de California y muy cerca de Las Vegas. Y bueno, la verdad que el empleo está muy bien. Después otra de las ventajas que tiene es que puedes empezar entre el 28 de junio y el 7 de julio, que para estudiantes universitarios españoles que siempre hay problemas con las fechas, pues este tiene un poquito más de flexibilidad. Bueno, por ejemplo, también podéis ver la web de la empresa, un poco todo. Lo malo es eso, que solo nos han dado 3 plazas para este empleo. Requisitos para participar en el programa. El programa, al ser un programa internacional, tiene una serie de condiciones que hay que cumplir, ¿no? De forma obligatoria, ya nos gustaría, pero bueno, tiene que ser así. Una de ellas es ser estudiante de una organización oficial de educación superior. Es decir, estar estudiando en la universidad, un módulo de grado superior, puede ser también a lo mejor un curso en la universidad, máster, bueno, cualquier tipo de formación. Hay que tener entre 18 y 28 años antes del 15 de mayo. Si tienes el 16, 17 se puede ver, pero por ejemplo ya con 29 años no se puede participar en este programa. Yo ya, por ejemplo, por 2 añitos ya no puedo. Por ejemplo, tienes que acreditar un nivel de inglés medio. En realidad esto no es muy importante porque el nivel de inglés todo el mundo lo pasa. Esto en los años que llevamos gestionando el programa nunca nos ha pasado. Pero bueno, es verdad que en función de tu nivel de inglés tú puedes optar a unos empleos o a otros. Y después tener disponibilidad de 8 o 10 semanas, ¿no? Un poco lo que hemos hablado antes, que lo normal es julio, agosto y después a lo mejor el 15 de junio o el 2 o el 3 de septiembre, ¿no? Es verdad que hay un 20% de los empleos que tienen un poco más de flexibilidad, pero bueno, al final tienes que apuntarte a un empleo que te cuadren las fechas. No te de irte solo. Esto es muy normal, ¿no? Que la gente se quiera ir con alguien. Adri se fue con Lucía. ¿Qué pasó? ¿No sabían que es novio, no? Sí, lo ocultamos un poco por si no querían contratar pareja. Pero bueno, no había ningún problema realmente. Sí, si hubieran sabido no hubiera habido problema. Sí, esto es algo habitual. Hay muchos empleadores que a lo mejor les tira un poco atrás lo de parejas, pero bueno, al final no pasa nada, te puedes esconder un poco y no hay problema. Hay una especie de solicitud conjunta con algunos sponsors en los que te apuntas al mismo empleo y entonces vas con varios amigos, 2, 3, 4. Y después estamos desarrollando una red social que la tendremos lista en una semana, bueno, en un mes y medio, en las que os podréis poner con gente que va a ir a trabajar al mismo empleo que vosotros. Entonces, pues un poco el miedo ese de irse solo, pues no lo vais a tener porque ya vais a conocer gente de España que va a ir al mismo empleo que vosotros. A nosotros siempre nos gusta, pues eso, mínimo 4 o 5 personas, 4 o 5 personas de España que vayan al mismo empleo para que tengan un poco ese apoyo, ¿no? Porque al final son empleadores gigantes, a lo mejor son de 200, 300 trabajadores y bueno, pues ese grupillo de españoles siempre viene bien, ¿no? Para apoyar en determinados momentos. Tú dices que sí, ¿no? Porque siempre ayuda a tener... por las noches ya no querías más inglés. El cerebro lo tenía ya
saturado de inglés. Cuando eran varios días solo trabajando en inglés, como era mi caso, en el campamento, lo único español éramos Lucía y yo, que había una mexicana, lo único que hablábamos en español, ya cuando llevabas 6-7 horas seguidas. A mí, por lo menos, lo que me pedía el puesto era hablar un poquito español. ¿Y qué nacionalidades habían allí? Había, la mitad por lo menos serían de Estados Unidos, del resto de trabajadores, y luego habían de bastantes países, había una francesa, algunos de Nueva Zelanda, Sudáfrica y muchos de Inglaterra. Claro, mucha gente de toda la parte del mundo, que al final es súper interesante ese intercambio cultural. Vamos a la parte de la inversión del programa. Y no os tenéis que preocupar, nosotros tenemos dos precios, el programa base, que son 1.265. Este programa suele ser para gente que ya ha participado otros años y que ya conoce todo el proceso, entonces se hace un proceso prácticamente todo online, sin asesor personal. Si es la primera vez que hacéis el programa, yo no os lo recomiendo, porque sí que es verdad que se necesita bastante apoyo, pero bueno, pues si lo queréis, está en vuestra decisión, lo tenéis que decir de antemano y ya está. Y después, el otro, que es el Plus, que es el que explicamos aquí, son 1.395 euros. Y bueno, pues incluye un poco todo, el contrato de trabajo, autorización con el DS-2019, que se necesita para conseguir el visado, seguro médico, sesión informativa. Y eso es lo que es muy importante, todo nuestro asesoramiento y toda nuestra ayuda durante todo el proceso, 24 horas prácticamente al teléfono, WhatsApp, mensajes, en cualquier momento nos podéis localizar para ayudaros en todo, ¿no? ¿Qué es lo que no incluye esa inversión? El billete de avión, la tasa Savings, que son $35, y la tasa de la embajada, que son $160. O sea, al final, si te pones a juntarlo todo, pues necesitas una inversión, pues eso de entre el vuelo, no sé qué, 2.000 y poco euros. Pero no os preocupéis, porque allí, al ganar mucho más dinero del que realmente necesitas, si quieres, prácticamente todo lo vas a recuperar. Menos la inversión inicial la vas a recuperar seguro, y a lo mejor lo que tienes que pagar es el billete o alguna cosa más, o sea, pero la gente gana una media de 1.300, 1.400, 1.500, 1.600 dólares al mes con este tipo de trabajos, y los gastos, pues, lógicamente son mucho menores. ¿Te supone un esfuerzo hacer la inversión inicial? Es normal, yo hice este tipo de programas también, yo lo hice cuando era estudiante universitario y no todo el mundo tiene esa cantidad de dinero. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos llegado a un acuerdo con una entidad bancaria, en este caso BBVA, que os permite pedir un préstamo para que, bueno, todo tiene tipo de interés cero, es decir, no hay que pagar nada por ese préstamo, y eso puedes empezar a pagarlo a partir del 7º mes. Si, por ejemplo, lo pidieras ahora el mes de enero, podrías empezar a pagarlo el mes de julio. Entonces, claro, estarías ya en Estados Unidos trabajando y no tendrías problemas para devolverlo. Es verdad que si no tienes una nómina o un ingreso estable, necesitas a alguien que te avale, ¿no? Entonces, pues un padre, un hermano, por ejemplo, mi hermana la avalé yo en este préstamo, pero bueno, pues también es una opción muy, muy interesante. Paso a seguir en el programa. Bueno, lo primero es rellenar ese formulario de reserva que ya muchos de vosotros habéis llenado. Después os llamamos por teléfono, os explicamos y os damos toda la información de sponsor y de empleos. Se hace el primer pago son 250 euros, y una vez que se hace ese primer pago ya se confirma la plaza, ¿no? Rellenáis vuestro perfil en la plataforma y bueno, pues hay que ir preparando una serie de documentación, o sea, hasta que hagamos la entrevista de empleo. Es lo que he dicho. Por ejemplo, ayer tuvimos ya entrevistas de empleo de Massachusetts. En 2 o 3 días tenemos resultados. Esperemos que los hayan contratado a todos. Y nada, y una vez que ya tenemos esa entrevista de empleo pasada, entonces nos envían el DS-2019, que es lo que nosotros necesitamos para terminar de gestionar el visado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no me contratan en esa primera entrevista de empleo? No pasa nada, porque, bueno, podemos hacer varias entrevistas de empleo hasta que os contraten, pero la verdad que lo normal, en un 80% de los casos, en la primera entrevista de empleo lo suelen contratar. Preguntas frecuentes. Necesito tener un nivel de inglés avanzado para participar. Depende de tu nivel de inglés, podrás optar a unos puestos o a otros. Pero la verdad que el inglés no tiene que ser una barrera para que participes en esto, o sea, porque hay participantes con un nivel de inglés muy, muy bajo y al final disfrutan la experiencia. Y después,
tú te vas allí con un nivel de inglés y a las 2 semanas pues lo has incrementado de forma exponencial. Cuéntanos, por ejemplo, tu caso, tanto tus primeras semanas como qué ha pasado a la vuelta. Las primeras 2 semanas, incluso 3 semanas, casi el mes, entendía menos de lo que yo esperaba porque yo ya, a ver, sé bastante inglés, tenía un B2 desde hace varios años, o sea, yo esperaba que lo iba a entender todo y las primeras me costó un poco, pero luego ya fui mejorando bastante y no te das cuenta de que mejoras, pero me di más cuenta al volver en el avión de vuelta que no sé, vi 2 películas y las entendí perfectamente sin subtítulos. Es cuando dije, ostras, tengo el oído bastante mal hecho cuando vine para acá. Así que sí, parece que no se mejora, pero realmente se mejora bastante. Así ahora cuando volví a España saqué el C1. O sea que... Claro, un nivel de inglés bastante alto. Ahora que se pide mínimo first, pues tener un advance es lo suyo. Recupero la inversión del programa con la cantidad de horas que trabajo al día. Tú, por ejemplo, recuperaste la inversión. Cuéntanos un poco. Yo sí, porque es que ya te digo, el campamento estaba todo incluido y el día libre que teníamos era el sábado y a veces salíamos, pero yo la verdad que la mayoría de los sábados me quedaba ahí porque se iban toda la gente, todos los huéspedes y se estaba en el campamento muy a gusto sin tener que trabajar en la piscina y tal. Entonces no gastaba nada porque ya siempre la comida gratis, Claro. Mi gasto era cero. Se gana menos dinero en el campamento al tener el alojamiento y la comida gratuita. ¿Cuánto ganabas al mes en el campamento, por ejemplo? Pues era a la semana $220 y incluía propinas. Yo calculé, depende de cómo fueran las propinas y tal, pero cada 4 semanas, pues 1.000, 1.100, entre 1.000 y 1.200, dependiendo. Claro. No, entre 1.000 y 1.100, 1.150. En el Work and Travel o el Working Holiday, que es del que estamos hablando, se gana pues, una media de esos 1.300, 1.400, 1.500 dólares al mes aproximadamente. Entonces, claro, es un poco pues, la diferencia para pagar los gastos de alojamiento y de comida. Pues la gran diferencia también es que tú trabajas y estás en la ciudad, los campamentos están un poco pues, más alejados, ¿no? Tú estabas Sí. en la montaña. Yo estaba en un Parque Nacional Sequoia. Ahora que se ha caído el Sequoia, que tiene un túnel, que se cayó ayer en una tormenta, pues me he acordado de la zona que estaba. Entonces yo estaba, sí, la ciudad más cerca que tenía era 1 hora, que era Fresno, y luego ya Los Ángeles, San Francisco y tal, lo tenía 5 horas. Entonces yo estaba en el Parque Nacional. Claro, yo por ejemplo para la primera experiencia que vais a vivir en Estados Unidos os recomiendo un Work and Travel sin ninguna duda. Ya por ejemplo para la segunda experiencia el camp también está muy bien porque al final tú haces vida en la ciudad, puedes salir todos los días, conoces gente en el trabajo y luego por la noche puedes quedar, es completamente diferente, o sea, está mucho más integrado. Él es verdad que está un poco más recluido ahí en el campamento. De todas maneras, voy a recibir una oferta de trabajo. Sí, en el Work and Travel hay garantía absoluta 100% de que vas a recibir una oferta de empleo. Entonces, si por ejemplo, como he dicho antes, a lo mejor la primera oferta, por lo que sea, que no tiene por qué ser, no te contratan, te buscamos otro empleo que se adapte a tus necesidades y, lógicamente, en la segunda o en la tercera, como muchísimo, pues te van a contratar. Es otra de las diferencias del camp. En el camp no hay garantía de que te vayan a conseguir una oferta de empleo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres trabajar en Estados Unidos este verano, lo mejor, sin ninguna duda, es el Working Holiday o Work and Travel USA. Me asigna el lugar de trabajo que yo prefiero. Tú te apuntas al empleador de tu preferencia y entonces tú haces la entrevista con ese empleador y si ese empleador te contrata, que es normal, pues lógicamente sí. Si me inscribo con 2 amigos, nos mandan al mismo lugar. Pues esto lo he explicado antes, lo de la solicitud conjunta, os apuntáis al mismo empleo. No hay garantía 100% de que os vayan a contratar los dos en el mismo empleo, pero podéis rechazar la oferta y hacer otra oferta con otro empleador para que os los dos juntos. Y la verdad que son bastante comprensivos porque es muy habitual que la gente se vaya con amigos, sobre todo, bueno, en España y, bueno, y en Argentina, en Francia, en casi todos sitios es raro que la gente se vaya sola. La gente que se va sola, ¿no? Y no pasa nada, pero hay mucha gente que se va con amigos. Perdón, que tengo la voz fatal.
¿Qué sucede si no puedo trabajar hasta las fechas establecidas en la oferta de trabajo? Pues tienes que buscar una oferta que se adapte un poco a las fechas que tú tienes disponible o lo que he comentado antes, hablar con los profesores para que os la cambien. ¿Cuántas ofertas de trabajo voy a recibir? Todas las que necesites hasta que consigues esa oferta de empleo. ¿Me van a aprobar la visa J1 con seguridad? Sí, en España sí. Hay otros países, por ejemplo, que hay un poco más de dificultad, pero en España el 100% de la gente que la solicita se la aprueba. ¿Cuánto me retienen de impuestos y cómo lo recupero? Bueno, pues esto de los impuestos es que tú cobras una cosa en bruto, ¿no? Igual que en España, pero tú recibes un neto. Depende del estado, suele estar entre un 10 y un 15%. Y después, cuando vuelves a España, por ejemplo, con Adri lo vamos a hacer ahora en el mes de enero, que ya se ha cumplido el año fiscal, tú solicitas esa devolución de impuestos y devuelven prácticamente todo. Es como un 80 o un 90% de lo que te han retenido. O sea, como al final no has ganado menos del salario mínimo interprofesional, te lo devuelven prácticamente todo. ¿El programa incluye alojamiento y alimentación? No, en el Work and Travel, Working Holiday no, en el CAMP, por ejemplo, sí. ¿Cómo encuentro un lugar donde vivir? Bueno, pues nosotros te ayudamos con el alojamiento para que te vayas desde España con todo gestionado. Si después una vez allí tú quieres cambiar de alojamiento, con la mayoría de los empleadores eso se puede hacer, pero bueno, también lo sabes de antemano. Después de trabajar, a viajar, ¿no? Esto es lo más normal. La gente cuando termina su curro, pues viaja a hacer road trip. Por ejemplo, Carlos, esta chica es Carla, el año pasado estuvo de Work and Travel, este año hace Camp USA. Diana, por ejemplo, en Springfield. Cuéntanos un poco tu road trip cuando terminaste de trabajar. ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? Sí, Lucía y yo estuvimos viajando 15 días y primero fuimos 3 días a Las Vegas, fuimos conduciendo desde Fresno, eran unas 5 o 6 horas, alquilamos un coche, fuimos a Las Vegas, ahí estuvimos 3 días, luego fuimos a San Francisco, luego fuimos otros 4 días y luego de ahí alquilamos otro coche y fuimos hasta Los Ángeles, por toda la costa, todos los sitios típicos, en plan Santa Cruz, Santa Bárbara, y llegamos a Santa Mónica y a Los Ángeles. Estuvimos otros 3 días en Pasadena y ya volvimos a España. En total fueron 15 días. Bien, ¿no? Sí, divertido. Sí, muy bien, muy bien. Es muy habitual, la gente, pues eso, cuando termina, viaja. Después este año vamos a habilitar a través de esta red social que os he comentado que he estado montando, la posibilidad de ponernos en contacto con gente que está realizando este programa en otros sitios para que podáis ir a visitarlos y ellos puedan visitaros a vosotros. Entonces, el alojamiento os cueste gratis, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, pues bueno, para que podáis conocer gente que está realizando el programa, pero está en otro empleo y pues para que podáis ir a visitarlos y que no os cueste nada el alojamiento. Estoy listo, quiero empezar ya. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, antes de nada, quiero dar un dato que esto es real, lo proporciona el gobierno de Estados Unidos, y es que el 74% de los chicos y chicas que repiten. Es alucinante este dato. O sea, es que al final es un programa de intercambio cultural, pero es que te aporta tantísimas cosas que es que, lo he dicho antes, supone un antes y un después. O sea, te cambia la perspectiva hacia una persona y vuelve otra, ¿no? Porque se puede haber viajado mucho, pero no tiene nada que ver viajar que cuando estás trabajando en otro país con gente de diferentes culturas. Lo que aprendes es que es alucinante, de verdad. Os recomiendo que lo hagáis, o sea, porque cada vez que gestionamos participantes y al final la gente vuelve y dice, madre mía, es que ha sido una experiencia única. Para los que habéis asistido al webinar, vais a tener una ventaja y es el cupón web 2017. Nos podéis enviar un correo a info@letsliveusa.com con este cupón para que lo sepamos. Entonces, os vamos a dar prioridad en cuanto a los empleos que hemos hablado. Hemos comentado pues, que en el de Fénix no solo nos teníamos 3 plazas y en el otro también solo teníamos 2 plazas. Entonces, bueno, pues este cupón vais a tener prioridad para esos empleos. De todas formas, también os voy a pedir documento con los 2 empleos para que los veáis. La verdad que son muy, muy atractivos. Sigue siendo dudas, bueno,
por cualquiera de nuestros medios, estamos encantados de ayudaros, ¿no? Pues por correo, por teléfono, por WhatsApp. Y bueno, esto es un poco la presentación. Vamos a activar cámara cam. Ponemos la cámara para... No. No se ha puesto la cámara. Cámara cam. No sabemos por qué. Presenta to everyone, ¿no? Vale, ahora ya está. La tecnología. Nada, daros las gracias, pues la verdad que prácticamente todos los que habíais empezado a ver el webinar lo habéis terminado. Agradeceros pues estar al otro lado. Si tenéis cualquier duda podéis llamarnos por teléfono, correo, estamos encantados de ayudaros, tanto yo como el equipo de Let's Live USA. Y nada, por mi parte, poco más. Vamos a mirar si nos ha llegado si tenéis alguna duda. Esto para escribir preguntas es un poco complejo, pero bueno, ya lo sabéis, tenéis el correo electrónico o tenéis nuestro teléfono, así que por nuestra parte nada más. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros y nada, nos vemos en USA. Hasta luego.